Versículo 2. Gloria al Señor Jesús. Voy a leer unos versos. Éxodo capítulo 2 dice la palabra del Señor. En el versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Gloria a Dios. Leo el 3 también, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. También quiero que leamos en Génesis capítulo 27, en el versículo 1 en adelante. Voy a leer algunos versículos aquí, dice la palabra de Dios así, en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre, que habla con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Gloria a Dios. Muy bien, voy a hacer una oración, que el Señor Jesús sea hablando a cada vida en este momento, que sea Él hablando a través de su santa palabra. Estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y si usted que está conectado en este momento, conectada, desea que el Señor le hable, pues el Señor le va a hablar en este mismo instante. Gloria a Dios. Padre Celestial, agradecido estoy de nuevo, porque me permite, Señor, compartir tu palabra, Señor. Porque yo sé que no es en vano, porque yo sé, Señor, que no es casualidad. Dios mío, te pido que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado, Señor. Habla, Señor, de acuerdo a la necesidad. Yo sé que lo que estamos haciendo en esta hora es tu santa voluntad, Señor. Yo sé que estoy en tu voluntad aquí, Señor. Te pido que bendigas a esas personas, a esos amigos, hermanos y hermanas que en este momento están conectados, escuchando esta transmisión. Te pido, Señor, que tu palabra llegue al corazón, allá a lo profundo de su ser, Señor. Bendice, Señor, en tu nombre poderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición de verdad poder estar una vez más con ustedes, con todos los que pueden oír este maravilloso programa. Gloria a Dios, este maravilloso evento en este ayuno mundial. Amén. Estamos buscando la voluntad del Señor, que se haga la voluntad de Dios, y esto es realmente lo más importante. No nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios. El tema que quiero compartir en esta hora, gloria al Señor, es, el tema es una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Siempre nos preguntamos eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y también, ¿será posible hacer la voluntad de Dios? Amén. Aleluya. Bueno, pero tengo un título con el cual quiero, ojalá que no olviden este mensaje, y es: la voluntad de Dios es victoria segura. Amén. La voluntad de Dios es victoria segura. En otras palabras, si hacemos la voluntad de Dios, todo está perfecto. Amén. Ya lo sabemos, pero bueno, la palabra de Dios es así. El Señor dijo: la repetirás a tus hijos, ¿verdad?
estando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Escuchar la palabra de Dios para que esa palabra esté allí en nuestro corazón y sea de gran bendición. Estas historias que acabamos de leer, o esta parte de las historias, porque solamente leí una partecita, realmente leí una partecita, pero quiero hacer un recuento sobre lo que fueron estas historias. La historia de Jacob obtiene la bendición de Isaac, por ejemplo. Esta historia la recordamos mucho, pero también el nacimiento de Moisés, gloria a Dios, es una historia muy conocida. Por ejemplo, cuando hablamos de Jacob obtiene la bendición de Isaac, pues recordamos cómo Rebeca, que fue la mamá de Jacob, se propuso, ¿no? Se propuso hacer algunas situaciones para que su hijo tuviera la bendición de Dios. Amén. En esas historias también vemos a la mamá de Moisés, por otro lado, que, bueno, ella también se propuso hacer algo, gloria a Dios, se propuso hacer algo para que su hijo no muriera. Amén. Estas historias nos muestran con claridad cómo es que un hijo o una hija de Dios debe actuar para hacer la voluntad de Dios en su vida en una manera perfecta. Y cómo afecta, también vamos a ver cómo afecta para mal el levantarnos y tratar de obrar a nuestro acomodo en nuestra voluntad. Porque están las dos partes. Para poder entender la voluntad de Dios, pues miramos dónde está la voluntad de Dios, pero también debemos mirar lugares o cosas o acontecimientos donde no es la voluntad de Dios lo que está pasando. Bueno, he mirado muchas veces estas historias y el Señor ha hablado a mi vida, y leyendo estas preciosas historias, pues el Señor puso en mi corazón esta palabra. Y voy a hablarles un poco sobre lo que hizo Rebeca. Primero que todo, ¿qué fue lo que hizo Rebeca para alejarse de la voluntad perfecta de Dios? Yo sé que hay muchos comentarios acerca de esta historia, acerca de estos acontecimientos. Por un lado, se habla de Rebeca como una mujer, ¿verdad?, que se caracterizó porque ella se arriesgó, ¿verdad? Ella se arriesgó y hizo cosas por su hijo Jacob. Y también, pues, miramos que Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, pues, bueno, realmente Rebeca en la historia tiene, ¿no?, algo muy importante, hizo algo muy tremendo de Rebeca, pues todo eso lo vemos entre comentarios, entre interpretaciones. No podemos, amén, del todo puede decir que Rebeca hizo todo mal, pero quiero decir una cosa, para entender la voluntad de Dios, amén, en esta hora, ¿qué fue lo que hizo Rebeca para alejarse de la voluntad de Dios perfecta? Porque como bien sabemos, conocemos la palabra de Dios, existe la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva, en lo cual nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de nosotros caer, hermanos, en, bueno, no entender cuál es la voluntad perfecta del Señor, ¿cierto? Debemos siempre buscar al Señor y su voluntad perfecta. Debemos siempre, gloria a Dios, bueno, sujetarnos a esa perfecta voluntad. Ahora, ¿qué hizo Rebeca? Número uno, yo creo que aunque Jacob tenía el derecho por Dios de primogenitura, porque Jacob tenía el derecho, ya lo tenía por promesa, aunque él no lo sabía, como estamos escuchando hace un momento sobre Abraham. Jacob no sabía esto, pero Jacob actuó de tal manera que él estaba tomando ese primer lugar. Lo vemos agarrándose, ¿verdad?, de su hermano
y saliendo allí también con su hermano, porque él estaba luchando por su primogenitura, él quería, porque Dios lo tenía, ¿verdad?, de esa forma. Pero aunque el derecho de primogenitura le pertenecía a Jacob, ya Dios se lo había estipulado así, no era esa la manera de obtenerlo, porque vemos los problemas que se desencadenaron después de esto que sucedió aquí con Rebeca. Por lo que entendemos una vez más que no es correcto decir el fin justifica los medios, porque Dios es Dios de paz y Dios de verdad. Nosotros tenemos que actuar en la verdad, ¿no? En la paz, en la verdad, gloria a Dios, y en la misericordia, como nos enseñaba nuestro hermano hace unos días. Pero Dios es Dios de orden y Dios es Dios de verdad, ¿no? Y entonces estamos mirando cómo Rebeca actuó de tal manera, ¿cierto? Como primera medida, Rebeca hizo que Jacob hiciera lo que ella quería. En el verso número 8 del capítulo 27 de Génesis, pues mira, por ejemplo, que ella le dice a Jacob: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y en lo que yo te mando. Ella quería, ella hizo que Jacob, amén, hiciera lo que ella quería. Entonces quiero decirles que fallamos cuando decimos y organizamos como nosotros pensamos, sin contar primeramente con la ayuda de Dios. Bueno, para los que hemos entendido la voluntad de Dios y los que en algún momento nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, y el Señor nos ha librado de problemas, de accidentes, de situaciones, sabemos que cuando buscamos a Dios en oración, nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que si Rebeca hubiera ido a orar, hubiera dicho: Dios mío, ¿qué hago? En este momento, ¿qué hago? Yo quiero que Jacob tenga la bendición de su padre, pero Isaac quiere bendecir a Esaú. ¿Qué hago, Señor? Yo quiero esto. Yo estoy seguro que el Señor le hubiera dado alguna idea diferente para no engañar a su esposo. Gloria al Señor. Bueno, lo otro que vemos en Rebeca fue que ella aceptó una maldición en su vida con tal de engañar a su esposo. En el versículo 13, la Biblia dice del capítulo 27 de Génesis: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Hermanos, y todos los que escuchan, ella aceptó una maldición en su vida por engañar a su esposo. Podríamos decir que mamá tan buena, ¿verdad? Pero en realidad eso no hubiese sido necesario. No es necesario, no es correcto que yo tenga que llevar la maldición de alguien cuando cada uno es responsable por sus propios actos. Aquí lo que vemos es una falla lleva a otra. Y así sucesivamente. Rebeca engañó a Jacob haciéndole creer que llevaría la maldición, pero no fue así. No fue así. Jacob tuvo que pagar las consecuencias del engaño, aunque Rebeca sufrió mucho por la ausencia de su hijo todos esos años, los cuales tuvo que ausentarse. Es más, según la historia, Rebeca no volvió a ver a su hijo más. Después de que tuvo que irse Jacob por haberle quitado la bendición a Esaú, pero él no pudo llevar el pecado. Rebeca no pudo hacerlo, no pudo. Lo que ella, esto fue una falla. Ahora Jacob engaña a su padre y luego los hijos de Jacob engañaron a toda una población. Entonces vemos cómo la falla sigue y la falla que comenzó siguió y siguió, ¿verdad? Porque no era esa la manera de Dios. La voluntad de Dios es maravillosa, especial, poderosa. No hay nada mejor que ella. Pero para poder hallar la voluntad de Dios, tenemos que sujetarnos y actuar de manera correcta. Dios respalda la verdad. Y no hay nada oculto que no haya de saberse. A veces parece que sea la voluntad de Dios hacer cosas que son buenas, parecen correctas, pero en realidad no son la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros tratamos de actuar en nuestros propios pensamientos
sino que siempre tenemos que tener en cuenta la oración. Señor, esto que pienso hacer será tu voluntad, Señor. Guíame, Señor. Este viaje que tengo será tu voluntad. Este trabajo que voy a iniciar, que me salió, Señor, será tu voluntad, Señor. Muéstrame, guíame, Señor. Y Él comienza a guiarlo a uno, ¿verdad? Si usted tiene que viajar a otra ciudad donde no hay una iglesia para usted congregarse, debe de orar seriamente y pedir al Señor la dirección, que sea la perfecta voluntad de Dios, porque cuando no es la voluntad de Dios, lastimosamente muchas personas hasta se descarrían de los caminos de Dios porque quieren irse, porque quieren viajar, porque quieren salir, y así sucesivamente. No podemos creer que porque las cosas se ven buenas y parece que está bien lo que voy a hacer, sea la voluntad de Dios. No, 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 no. Nos tenemos que tener mucho cuidado en esto y tenemos que sujetarnos completamente a la voluntad de Dios. Rebeca hizo lo que ella pensó que estaba bien y guió a Jacob por un camino donde ella pensó que estaba bien, pero luego vemos a una madre, ¿verdad?, deseando ver a su hijo. Tal vez tuvo que separarse de su hijo y, como digo, según la historia vemos que ella no volvió a verlo, pero porque esa no era la voluntad de Dios. Digo yo, gloria a Dios, porque pues eso es lo que entendemos por la palabra de Dios. Dios hubiera tenido otra manera para poder hacer que Jacob tuviera esa bendición. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Por ese lado, hermanos, quiero decirles, debemos tener mucho cuidado. Hay cosas que parecen que son buenas, pero no son la voluntad de Dios. Debemos pedir que estemos seguros que sea la voluntad de Dios. Aleluya. Que de verdad entendamos esto de Dios. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, todo le va a salir muy bien. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, yo le digo una cosa. Cuando es la voluntad de Dios, amén, a veces hay dificultades para poder hacer la voluntad de Dios. Pero uno va contento, uno va feliz. Gloria a Dios. Uno va seguro de lo que va a hacer, porque uno sabe que va en la voluntad de Dios. Después de que ha ayunado, después de que ha orado, después de que ha esperado en la voluntad de Dios, uno siente. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, amén, entonces estos son hijos de Dios. El Señor nos va a guiar, nos va a ayudar. Pero yo quiero también decirles algo muy importante sobre la mamá de Moisés. Me llamó mucho la atención esta historia, porque esta historia también me enseña, vea, de otra manera, desde otro punto de vista. Ahora vamos a mirar qué hizo la mamá de Moisés. La mamá de Moisés, según la palabra de Dios, pues se llamaba Jocabed. Y dice que ella era también de la familia de Leví. Y dice que tuvo un hijo. Y era hermoso, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jocabed? ¿Qué fue lo que hizo la mamá de Moisés para realizar en su vida la voluntad de Dios? Para que la voluntad de Dios fuera hecha en su vida. Vamos a ver cómo las cosas se dieron de una manera tan especial que yo creo que esta mujer nunca sufrió, por decirlo así. Siempre estuvo contenta de lo que estaba pasando. Dice la palabra de Dios, amén. El primer punto que quiero compartirles acerca de que Jocabed, ¿qué hizo Jocabed para realizar la voluntad de Dios en su vida? Lo primero fue que ella no tuvo temor de hacer lo contrario a lo que estaba establecido por Satanás. La Biblia dice en el versículo 2, dice que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Alabado sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, dice la palabra de Dios, que no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño. Amén. Gloria a Dios. Pero el versículo 2, al final dice, lo tuvo escondido 3 meses. Sabemos que la ley que Faraón había puesto en ese tiempo era que todo niño varón que naciera tenía que ser echado al río. Y todos tenían que cumplir eso. Y todos tenían que obedecer eso. Los hijos de los hebreos, los varones tenían que morir. Y esta mujer, la mamá de Moisés, no tuvo temor de hacer lo contrario a lo que estaba establecido por Satanás.
Faraón es tipo del diablo. Faraón dijo, todo varón tiene que morir. Pero Jocabed, la mamá de Moisés, dijo, mi hijo no va a morir. Hay veces cuando tenemos que estar en contra hay veces no, siempre, de las cosas del mundo, obviamente. Porque si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, siempre habrá, vamos a estar en contra. Siempre el mundo va a estar allí chocando con nosotros, ¿sí? No podemos creer que vamos a estar contentos con las cosas del mundo y haciendo la voluntad de Dios. No, no, no. La palabra de Dios dice que el mundo pase sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy, muy diferente. Y ella se puso en contra de lo que Faraón había dicho. Jocabed dijo, no va a morir. Aleluya. Ella tuvo una lucha interna. Posiblemente ella comenzó en el momento que su hijo nació. Ella dijo, este hijo tiene que morir, este hijo tiene que morir. Pero luego ella comenzó a decir, no, yo no voy a permitir que mi hijo muera, mi hijo hermoso, porque dice que era hermoso, y mi hijo no va a morir. Ella tuvo una lucha, comenzó a luchar, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué voy a hacer para que mi hijo no muera? Tal vez ella tenía miedo de que la familia, los vecinos, ¿verdad? La fueran a denunciar. Ella tuvo una lucha interna y también externa. Yo no sé, tal vez el esposo en cierto momento le dijo, mi hija, tenemos que obedecer lo que Faraón dijo. O bueno, no sé, tal vez él la apoyó en su proyecto de salvarle la vida a su hijo. Lo cierto, oiga bien, es que ella le creyó al Señor. Amén, amén. Porque Dios tenía un plan. Y él tenía el plan de que Moisés fuera el libertador de su pueblo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y ella se sujetó a ese plan. El Señor le puso en su mente a ella que ese hijo no podía morir. Y ella le creyó al Señor. Ella le creyó al Señor. Entonces, ¿cuántas veces el diablo ha dicho, tú no puedes, no eres capaz? Tienen que morir tus proyectos, tienen que morir tus sueños. Oiga, tenemos que enfrentarnos ojo a ojo, cara a cara, con el desánimo, con la oposición, con la duda. Pero si le creemos al Señor y a las promesas que nos ha dado, vamos a salir en victoria. Vamos a salir en victoria. Porque la voluntad de Dios es victoria segura. No hay que dudarlo. No tengas miedo de ir en contra de lo que diga Satanás. Satanás dice una cosa. Satanás dice, esa congregación no va a salir adelante. Satanás dice, no te va a ir bien en esa ciudad. Pero el Señor está diciendo, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Hasta el fin voy a estar allí. Aleluya. Y si yo estoy contigo, dice el Señor, ¿quién? ¿Quién contra ti? Si nosotros le creemos a la palabra de Dios, si le creemos al Señor Jesucristo, si creemos en sus promesas, si creemos en los proyectos que Él tiene con nosotros, entonces el diablo no va a poder con nosotros, porque el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa mujer, la mamá de Moisés, lo primero que hizo fue que no le creyó a Satanás. Ella siguió y le creyó al Señor, a las promesas del Señor, le creyó al plan que Dios tenía con ella y con su hijo, gloria a Dios, y también con su hermana, con la hermana de Moisés. Dice la palabra de Dios, amén. Y en segundo lugar, Jocabed, o la mamá de Moisés, tuvo fe. Ella tuvo mucha fe, gloria a Dios, o por lo menos ella tuvo fe. El Señor dijo, si tuviera fe con un grano de mostaza, todo, ¿ya? Lo vamos a tener todo. Entonces, ella tuvo fe. Esta mujer de fe hizo lo que nadie se hubiera atrevido a hacer. Nadie había hecho eso. La Biblia dice en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla. Ella llegó y hizo una arquilla. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Gloria al Señor. A mí, ¿a quién le ocurre hacer una arquilla y meter a su niño allí, su niño hermoso? Jocabed parecía loco, pero esa locura era la voluntad de Dios. En el ministerio. Sí, adelante, adelante, hijo, adelante.
Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, hermana. A veces en el ministerio que el Señor nos ha dado, nos toca así, nos toca duras pruebas. A veces escuchamos la voz, ¿verdad? Que nos dice, estás loco, no vas a poder aquí en esta ciudad. Realmente, este, personalmente, tengo varios testimonios en el lugar donde estamos en este momento. Parecía una locura nosotros llegar acá porque la economía no era la mejor, porque, ¿verdad?, el lugar era demasiado grande y algunos decían, no, no se puede, ¿cómo podemos? Eso es imposible. Y quiero decirles que Dios comenzó a bendecirnos y el Señor puso esta visión y los hermanos pudieron entender que si nosotros nos proponíamos algo, lo íbamos a lograr. Y quiero decir, mire, después de estar pagando 500,000 pesos mensuales en un arriendo, comenzamos a pagar 2 millones de pesos. Parecía una locura, pero el Señor lo hizo posible. Es una gran diferencia entre 500,000 pesos y 2 millones de pesos. Creo que muy pocos pastores en Colombia pagan 2 millones de pesos en un arriendo, pero el Señor puso estas palabras en mi boca y le dije, hermanos, si el Señor alimentó 600,000 personas en el desierto, ¿cómo no nos va a dar a nosotros la bendición aquí en esta ciudad tan grande? Y Dios comenzó a bendecirnos, era una locura, pero el Señor nos ha bendecido y nos ha permitido disfrutar de un lugar como donde estamos. Y ahora Dios nos ha bendecido todavía más. Gloria a Dios. Bueno, cada día vemos más y más bendiciones del Señor. Pero a veces hacemos cosas que parecen locura. No importa, parece locura, hágalo. Si está bien con Dios. Si no te sales de los parámetros de la santidad, no te sales de los parámetros de la presencia de Dios, del temor de Dios, estás bien. Hágalo. Hagámoslo, hagamos lo que Dios va con nosotros. Él está ahí al lado de nosotros, Él va adelante y es más, Él está dentro de nosotros, que es lo más importante. Pero ella, la mamá de Moisés, gloria a Dios, ella pudo ver, escúcheme bien, ella después de hacer esta locura, amén, ella pudo ver la gloria del Señor. Amén. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra mente finita, por nuestra humanidad y vemos que es imposible. Pero qué bueno es lanzarse en los brazos del que todo lo puede y todo lo hace perfecto. Hay que tener fe. Tal vez te falta fe en este momento. Debes pedir al Señor que te dé fe. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, danos fe. ¿Sí? Aumentanos la fe. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Gloria a Dios. Si sientes que tu fe no te alcanza para recibir, tienes que pedir al Señor que te dé fe. Ahora, la fe ya está dada. La fe, amén. El Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. Pero cuando uno ora, porque no podemos decir que, no, yo estoy sobrado, yo lo tengo todo. No, yo no necesito de pronto hacer lo que otros hacen, no necesito, ¿verdad?, orar de pronto como otros oran. No. Por el contrario, tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? Dame fe, Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Y el Señor nos va a dar la respuesta. Así como se la dio a los discípulos, nos la va a dar a nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Hay que tener fe, hay que pedir fe. No tenga miedo de pedir. Los discípulos pidieron y el Señor les dio, les mostró lo que tenían que hacer y los vemos haciendo milagros, prodigios. Lo vemos haciendo lo que parecía imposible. Pero otro punto importante es que la mamá de Moisés aprovechó cada momento que Dios le dio con su hijo y por eso pudo ver la bendición y la victoria. Óigame bien esto, esta mujer de fe, con sensibilidad a la voz de Dios, pudo volver a tener a su hijo en sus brazos. Ella sabía que tenía que aprovechar cada momento hasta el día en que tenía que entregarlo de nuevo. La palabra del Señor dice, allí, gloria a Dios, entonces la hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño.
Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a ese niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esto es algo hermoso, es algo maravilloso. Mire usted que la mamá de Moisés no tuvo que mentir, no tuvo que hacer nada en contra de la santidad de Dios, no tuvo que hacer nada en contra, ¿verdad?, del temor a Dios, sino que ella sencillamente hizo las cosas bien, las cosas correctas. Y vio, mire, cómo Dios le permitió a ella. Ella tal vez por un momento pensó, voy a perder mi hijo, pero ella, por la fe que tenía, el Señor honró su fe. Ella volvió a tener a su hijo en sus brazos, volvió a tenerlo allí y luego ella pudo criarlo. Ella pudo criarlo. Y la Biblia dice que cuando crezca este niño, dice, la mujer tomó al niño y lo crió, gloria a Dios. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Jocabed, la mamá de Moisés, tuvo la oportunidad de criar a su propio hijo, porque Dios guió todas las cosas, porque esa era la voluntad de Dios. Ya no tuvo que mentir, ella no tuvo que hacer nada de esas cosas que vemos, ¿verdad? Amén. Hermanos, si nos mantenemos en la voluntad de Dios, si nos mantenemos en el temor a Dios, vamos a ver la voluntad, la gloria de Dios en nuestra vida. Aleluya. Entonces, estamos viendo esta mujer aprovechó. Cuando el niño creció, Jocabed pudo cumplir la voluntad perfecta de Dios en su vida y en su hogar, pues con toda seguridad ella pudo enseñar a su hijo la ley de Dios. Y es así como termina esta historia de una mujer que tenía fe, que logró cumplir la voluntad de Dios en su vida. Nosotros debemos aprender a aprovechar cada momento que Dios nos da, y en ayuno, y en oración, lectura bíblica, y una vida de obediencia al Señor, veremos siempre cumplida la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Ahí no hay temor, ahí no hay miedo de nada, porque si hacemos así, Dios nos va a bendecir. Pero quiero terminar trayendo a la memoria una historia que me dio una enseñanza tremenda en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. Gloria a Dios, ya casi va a terminar, ¿no? El tiempo también. Pero dice la palabra de Dios, amén, que el Señor, capítulo 16, versículo 21. Después de entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, oiga bien, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Escúcheme bien, Pedro, amén, y su atrevimiento para hacer desistir al Señor de su propósito. Aleluya, parecía una buena idea. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y era algo que le traería descanso, aparentemente, al Señor y le libraría del sufrimiento. Gloria al Señor. Amén. Pero, hermanos, sabemos que la voluntad de Dios era sufrir tremendamente y aún morir, porque Él mismo lo dijo. Él mismo dijo, padecer mucho. Me era necesario padecer. Aleluya. Y de los principales, de los ancianos y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto era duro, era algo difícil de hacer. No era fácil lo que el Señor tenía que hacer, pero esa era la voluntad de Dios. Y según lo que podemos mirar, gloria a Dios, Pedro, amén, dejándose usar por Satanás, le dice, no te acontezca, Señor, nada de esto te acontezca. Pero el Señor, aleluya, el Señor de gloria, nos dio el ejemplo de decisión, de sujeción a la perfecta voluntad de Dios. Y le dijo, me eres tropiezo, Satanás, me eres tropiezo. Gloria a Dios. Yo creo, gloria al Señor Jesucristo, amén, que nosotros también podemos hacer lo mismo. Y debemos hacer lo mismo. Aleluya. Cuando las cosas parecen
buenas, pero no son la voluntad de Dios. Debemos de pedir al Señor discernimiento y debemos de pararnos firmes y decirle: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y más bien, decirle al Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, queridos hermanos, en esta tarde, aunque parezca difícil e imposible hacer la voluntad de Dios, debemos decidirnos por lo que Dios quiere con nosotros y permanecer en lo que es correcto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice el apóstol, en esto pensar. Entonces vamos por la voluntad de Dios, que no nos vayamos por caminos diferentes, creyendo que vamos bien, sino que persistamos hasta ver cómo las cosas suceden, tan solo si esperamos en su perfecta voluntad, como aquella mamá de Moisés, o tal vez como José, o como Daniel, o como Gedeón, o más como nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a esperar, vamos a buscar. Amén. No nos adelantemos al plan de Dios. No nos, amén, no nos apresuremos. Aleluya. Amén. Tampoco entremos en pánico. Oh, ¿qué va a pasar? Pero si es que yo no sé qué voy a hacer. Escúchame, Dios todo lo tiene preparado. Amén. Entonces, si quieres hacer la voluntad de Dios, permanece allí en el temor de Dios. Permanece orando, permanece, si puedes ayunar, qué hermoso ayunar. Si puedes, amén, lea la palabra de Dios. Ella te va a guiar, ella te va a enseñar. Amén. No hagas cosas que están en contra de la palabra de Dios. No hagas cosas que están en contra de los mandamientos del Señor, porque entonces te vas a salir de la voluntad de Dios, vas a sufrir y va a sufrir tu familia. Pero Dios tiene todo preparado. Hay una voluntad perfecta. El Señor nos va a guiar. Queridos hermanos, quiero hacer una oración, porque yo sé que hay jóvenes que no saben qué hacer en estos momentos, porque yo sé que hay damas que no saben qué hacer en este momento, tienen proyectos, tienen algunos propósitos, hay varones que no saben si aceptar un trabajo, si ir a una ciudad. Quiero orar y decirle al Señor: ten misericordia, dale sabiduría a estos hermanos, Dios mío, en el nombre de Jesús.